Un objeto caído desde una altura de 210 pies caerá de acuerdo con la ecuación h de t es igual a 210 menos 16 toneladas al cuadrado, donde t se mide en segundos, y h de t se mide en pies. Se nos pide que respondamos dos preguntas. Primero, ¿cuál es la altura del objeto después de 2.1 segundos? Y 2, ¿cuánto tiempo le tomará al objeto tocar el suelo? Y de nuevo, se nos da la función h de t es igual a 210 menos 16 toneladas al cuadrado. O t es tiempo en segundos, y h de t es altura en pies. Entonces, si queremos determinar la altura después de 2.1 segundos, necesitamos determinar el valor de la función h de 2.1. Entonces sustituimos 2.1 por t, lo que nos daría 210 menos 16 veces 2.1 al cuadrado. Y ahora determinemos el valor de esta función en la calculadora. Entonces ingrese 210 menos 16 veces 2.1 al cuadrado. Times 2.1 squared. Lo que nos da 139.44. Se nos pide que respondamos con precisión a dos decimales. En este caso, observe cómo no tenemos que redondear, por lo que debido a que h de 2.1 es 139.44. Sabemos que la altura del objeto después de 2.1 segundos es de 139.44 pies. Ahora, para la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo le tomará al objeto tocar el suelo? Cuando el objeto está en el suelo, debemos reconocer que la altura, h de t es igual a 0. Entonces, si sustituimos 0 por h de t, tenemos la ecuación, 0 es igual a 210 menos 16 toneladas al cuadrado. Entonces, si resolvemos esta ecuación para t, podemos determinar cuánto tiempo tarda el objeto en tocar el suelo. Primero aislemos el término t cuadrado agregando 16 toneladas cuadrado a ambos lados, lo que debería darnos 16 toneladas al cuadrado es igual a 210. Ahora aislemos t al cuadrado dividiendo ambos lados entre 16, por lo que ahora tenemos t al cuadrado es igual a 210 dividido por 16. Y ahora para deshacer el cuadrado y resolver t, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Algebraicamente tendríamos una solución positiva y negativa a esta ecuación, pero porque sabemos t es tiempo en segundos, y t debe ser positivo, solo tomamos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación. Entonces, la raíz cuadrada de t al cuadrado, y sabemos que t es positiva, sería t, entonces t es igual a la raíz cuadrada de 210 dividida por 16. Y vamos a evaluar esto en la calculadora. Entonces, el segundo cuadrado x saca la raíz cuadrada, y tenemos la raíz cuadrada de 210 dividida por 16. Observe cómo la fracción entera está debajo de la raíz cuadrada. Ahora presionamos Enter con dos decimales, t es aproximadamente 3.62. Lo que significa que demora aproximadamente 3.62 segundos. Para el objeto a la Tierra. Antes de irnos, también resolvamos esto gráficamente, mirando la gráfica de la función h de t en la calculadora gráfica. Entonces, primero ingresaremos la función en y igual. Observe cómo ya lo hice para ahorrar tiempo. Observe cómo estamos usando la variable x en lugar de t. El siguiente paso sería ajustar la ventana, lo cual nuevamente he hecho para ahorrar algo de tiempo. Si presiona la tecla de la ventana, observe cómo tengo el eje x, que debería ser el tiempo en segundos que va de 2 a 8 negativos, la escala de 1, y el eje y, que debería ser la altura, y giraremos de 20 a 220 negativos, escalados en 20s. Ahora sigamos adelante y presione Graph. Si queremos determinar la altura después de 2.1 segundos, podemos presionar la segunda traza para calcular, seleccione la opción 1 para el valor. E ingrese el valor x de 2.1, que es realmente el tiempo en segundos. Entonces, 2.1 ingrese, observe cómo el valor y es realmente el valor de la función h de t, que ya encontramos como 139.44. Y luego, para la segunda pregunta, para determinar cuánto tiempo le toma al objeto tocar el suelo, necesitamos determinar este punto aquí, donde cruza el eje horizontal, que también se llama el cero de la función. Entonces, para determinar la respuesta a la segunda pregunta gráficamente, nuevamente presionamos la segunda traza para el menú de cálculo, seleccione la opción 2 para 0. Está pidiendo el límite izquierdo del 0, así que acerquemos este cursor a la intersección horizontal, pero a la izquierda, que debería estar justo por encima del eje horizontal.
Entonces, digamos aproximadamente aquí, presione Enter. El límite derecho sería un punto debajo del eje horizontal, así que presione la flecha derecha, en algún lugar aquí. Observe cómo estamos al lado derecho de la intersección horizontal, por lo que presionaremos Enter y luego, cuando diga adivinar, podemos presionar Enter o mover el cursor más cerca de intersección horizontal real. Digamos aquí, presione Enter, noto cómo obtenemos aproximadamente 3.62, que encontramos algebraicamente. Entonces, este problema se puede resolver algebraicamente o gráficamente usando la calculadora gráfica. Espero que hayas encontrado esto útil.